Muy bien, mis hermanos, avanzamos entonces en la exposición de la Segunda Confesión Bautista de Fe de Londres de 1689. Es la confesión de fe histórica a la cual nosotros nos adherimos. Y les recuerdo, estamos en la exposición del capítulo 13 que trata de la santificación. La santificación, hermanos, es una operación divina en el alma. Es una operación de Dios. No es algo así como que Dios te regenera y ahora te persuade a que tú elabores una nueva vida presentándote motivaciones para que lo hagas. Berkhof, hablando de la santificación, insiste en que es una obra del Espíritu Santo por la cual la santa disposición nacida en la regeneración, su inicio, es fortalecida y sus ejercicios santos son incrementados, su progresión. Hay un cambio radical inicial y un progreso que inicia a partir de allí, pero ambos aspectos son obrados por el Espíritu Santo y ese es el énfasis que nos muestra nuestra confesión de fe. Hay una santificación definitiva al inicio de nuestra vida en Cristo. Ahora, cuando hablamos de definitiva, es en el sentido de que es ya definida, que es un acto que ya ha sido hecho y que es completo en nosotros. Y esto lo vimos en la enseñanza pasada, hablando de un nuevo corazón, hablando de la presencia del Espíritu, de un cambio radical en nuestra vida. Hay una santificación definitiva al inicio de nuestra vida en Cristo. El Espíritu Santo opera un cambio radical en el ser del redimido. La disposición regente, o sea, lo que gobierna, la disposición regente del corazón ya no es solamente hacia el pecado, que era la condición en la que estábamos, sino que ahora es reorientada hacia Dios. Hay una vida espiritual, o sea, una relación con Dios al estar reconciliados con Él en Cristo Jesús. Y la presencia del Espíritu Santo ahora actúa de continuo en el ser del creyente, vivificándonos. Esa santificación que sucede al principio en nuestra vida ahora en Cristo es descrita en nuestra confesión de fe en el párrafo 1 del capítulo 13, que es el párrafo que estamos exponiendo y que trata de la santificación. Cuando al describir el llamado y regenerado, que inicia hablando de los que están unidos a Cristo, dice que teniendo un corazón nuevo y un espíritu nuevo creado en ellos. Y más adelante en ese párrafo que pusimos la semana pasada, cuando dice el dominio de todo el cuerpo del pecado es destruido. Allí se señala entonces esa santificación inicial. Estas expresiones entonces denotan, como lo expresa San Waldron, un cambio básico y radical que tiene lugar en la condición moral y ética del pecador cuando se une a Cristo a través de un llamamiento y unas regeneraciones eficaces. Pero a partir de allí, el creyente es más santificado por el Espíritu Santo. Este es el aspecto progresivo de la santificación. Sobre la base de ese cambio radical inicial, que por cierto, hermanos, una predicación que enseñe la palabra del Señor en cuanto a cumplimiento, donde haya ausencia de la predicación del Evangelio antes, es un moralismo. Eso es tratar de indicar normas para que la gente cumpla, pero la realidad es que no pueden ser cumplidas ni tomadas como buenas obras, ni realmente algo agradable a los ojos del Señor, si primero no hemos sido reconciliados con Él ante la nueva vida que nos da el Espíritu Santo de Dios. Así que cuando nosotros hablamos de obediencia al Señor y de santidad, lo estamos haciendo sobre la base de este obrar inicial del Espíritu Santo santificándonos, pero a partir de allí inicia entonces
una operación del Espíritu Santo que ahora obra más y más, debilitando la fuerza de los deseos pecaminosos y fortaleciendo más y más las virtudes o gracias salvíficas en el ser creyente. O sea, para que entendamos esto de virtudes o gracias salvíficas, todo lo bueno, todo lo santo, todo lo agradable a los ojos de Dios. Edward Ley, que fue miembro de la Asamblea de Westminster, una de sus divinidades o teólogo, refiriéndose a estos dos aspectos de la santificación, el cambio inicial radical y su progreso posterior, en términos técnicos hace la distinción entre la santificación como un acto, la inicial y definitiva, y su ejercicio, y a esta se refiere entonces con la progresiva. J.B. Fesko presenta la explicación de Johannes Maccobius, que es un teólogo reformado polaco de la época, con una explicación útil para esta distinción entre el acto, utilizando este término técnico de la santificación definitiva que sucede al principio, y el ejercicio, esa santificación progresiva que el Espíritu Santo va operando más y más en nuestras vidas. Johannes Maccobius entonces escribió: la santificación es perfecta en sus partes, hablando del hombre, en las partes es en todo el hombre, dice, pero no en grados, no en grados. En otras palabras, en el acto de la santificación, todo el hombre es santificado. Es decir, se rompe el dominio del pecado en toda la persona. Pero en el ejercicio, la santificación es imperfecta en términos de su grado. Lo cual entonces nos habla de una progresión definitiva y perfecta al inicio de nuestra vida en Cristo, en la santificación con lo que el Espíritu Santo hace, el acto, pero en la progresión, en el ejercicio, es imperfecta. Y cuando habla de imperfecta, pues entonces vemos que nos está hablando de una progresión. Y esto debemos tener en cuenta. Ojo con esto, como bien lo señala Jane Renihan, la santificación es imperfecta en esta vida, nunca alcanzando el estándar de santidad de Dios, pero ojo con esto. Pero esto no significa que la obra de la palabra y el Espíritu sea defectuosa, sino que está inconclusa. Es en ese sentido, está inconclusa. En los párrafos 2 y 3 que vamos a exponer en esta noche y con los que terminamos la exposición de este capítulo de la santificación, la confesión de fe se enfoca en el ejercicio. En la enseñanza pasada nos enfocamos en el acto, la santificación definitiva. En el ejercicio, usando el término de ley o el aspecto progresivo de la santificación. En ello se nos muestra estas dos partes de la santificación progresiva: la guerra contra el pecado y el progreso en la gracia que ya hemos mencionado. O como las llama Sam Waldron, las insignias de la santificación. Las insignias de la santificación. Quise hacer este recorderis brevis acerca de estos dos aspectos, pero con este enfoque entonces, con estas expresiones que nos aportan estos teólogos de tiempo atrás y que nos permite ver una distinción entre esa santificación definitiva inicial, que es perfecta en el sentido que afecta a todo nuestro ser, y esa santificación en el ejercicio, que es imperfecta, pero no en el sentido de que sea defectuosa, sino que es progresiva y que en esta vida, como lo veremos, será inconclusa, pero que definitivamente en el creyente crece progresivamente. Iniciemos entonces con el párrafo 2, que especialmente nos habla de la guerra contra el pecado. Y voy a traer directamente la traducción desde el inglés de nuestra confesión de fe, pero usted puede seguirle desde su traducción allí en su confesión impresa. Dice:
esta santificación es completa en todo el hombre, aunque imperfecta en esta vida. Todavía quedan algunos restos de corrupción en cada parte, de donde surge una guerra continua e irreconciliable. La carne desea contra el espíritu y el espíritu contra la carne. El párrafo comienza afirmando que la obra santificadora afecta al ser humano por completo. Y esto es cuando dice: esta santificación es completa en todo el hombre. Jeffrey Smith expresa: no es que nuestra mente esté santificada, pero nuestros afectos, voluntades y nuestros cuerpos no lo están. Más bien, toda la persona del cristiano ha sido definitivamente santificada y está siendo progresivamente santificada. El texto de prueba que presenta la confesión de fe es 1 de Tesalonicenses 5:23, que dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo, en las instrucciones finales y la despedida en su primera carta a los tesalonicenses, al finalizar la carta, expresa su deseo de que ellos sean santificados de manera creciente. Por eso dice: os santifique por completo. Desea que ellos sean santificados de manera creciente en todo su ser, en todo lo que ellos son como seres humanos. Por eso dice: y todo vuestro ser. Y a continuación suma una serie de expresiones en cuanto al ser del hombre para señalar su totalidad: espíritu, alma, cuerpo, fuerzas, corazón. Podríamos seguir sumando términos que el mismo apóstol Pablo utiliza en otros textos para hablar de la totalidad del ser del hombre. Esto muestra que la santificación, entonces, no es una obra limitada a tan solo un aspecto de lo que nosotros somos como seres humanos, o la mente, o las emociones, o solamente ha sido santificada la voluntad, o los afectos, o nuestros cuerpos. Es una obra divina en todo lo que somos. Luis Berkov sobre esto expresa: esto se desprende de la naturaleza del caso, o sea, de lo que ha obrado el Espíritu Santo, porque la santificación ocurre en la vida interior del ser humano, en el corazón, y esto no puede cambiarse sin cambiar la totalidad del organismo del ser humano. Si el hombre interior es cambiado, hay una obligación de experimentar cambios también en la periferia de la vida. Más aún, la Escritura enseña clara y explícitamente que afecta tanto el cuerpo como el alma. Así que esta expresión con la que inicia el párrafo 1 está hablando que la santificación nos afecta en todo nuestro ser, en todo nuestro ser, en todo nuestro ser. Y esto no lo tengo aquí, pero alguien pensará: bueno, ¿y cómo somos santificados en nuestro cuerpo? ¿Cómo somos santificados en nuestro cuerpo? Sí, básicamente son los aspectos como mentales o volitivos, ¿cierto? O de decisión los que nosotros podemos como discernir más los asuntos entre en que somos tentados a pecar o de obedecer a Dios. Mira, es tan impresionante la unidad de nosotros como somos, que inclusive aquellas personas que tienen un problema pecaminoso que tiene que ver, que involucra su cuerpo, una vez empieza a mortificarlo y abstenerse de ese pecado, eso que antes la persona dice casi que lo necesito como una necesidad, realmente eso va menguando. El mismo cuerpo, incluso aspectos que de pronto no le damos una connotación pecaminosa, pero tal vez un trato que no es el mejor que le podemos dar a nuestro cuerpo. Una vez nosotros empezamos a trabajar en ello, casi que el cuerpo se
se adapta a ese proceso de santificación, aún en aquellas áreas en las que nosotros no calificamos como pecaminosas. Pero este es el punto. La confesión aquí entonces arranca y con el sustento de la Escritura, hablándonos de una santificación que es completa en el sentido de que afecta todo lo que somos, todo nuestro ser. Segunda de Corintios 5, 17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Romanos 6, 12 dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis con sus concupiscencias. Y primera de Corintios 6, 18 al 20 dice, huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios. ¿Cómo? ¿En dónde? En vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Definitivamente la santificación entonces es una obra divina que afecta a la totalidad de lo que nosotros somos como seres humanos. Es completa o perfecta en ese sentido. La santificación es completa o perfecta en ese sentido. Afecta todo lo que somos, pero es imperfecta en términos de grados. Esta santificación es completa en todo el hombre, aunque imperfecta en esta vida. Berkov expresa, cuando hablamos de la santificación como algo imperfecto en esta vida, no queremos decir que es imperfecta en partes, como si solo una parte del ser humano santo que se origina en la regeneración fuera afectada. Es la totalidad, aunque todavía en desarrollo del nuevo hombre, lo que debe crecer hacia la estatura plena. Estamos entendiendo el punto, un aspecto de la santificación completa y perfecta en todo lo que somos, pero imperfecta en grados. Berkov nos presenta una explicación, una ilustración para esto. Por favor, presta atención. Dice, un niño recién nacido es salvo excepciones, un niño recién nacido es, salvo excepciones, perfecto en partes, pero no en el grado de desarrollo para el que está destinado. Así también el nuevo hombre es perfecto en partes, pero permanece en la vida presente imperfecto en cuanto al grado del desarrollo espiritual. Los creyentes deben contender con el pecado a lo largo de toda su vida. Aplicativo para nosotros. Si tú has venido a Cristo en arrepentimiento y fe, es porque el Espíritu Santo ha obrado en ti una transformación del corazón. Has sido regenerado, has nacido de nuevo y has venido a Cristo en arrepentimiento y fe. Nuestro Santo Dios te ha justificado y tú has sido adoptado por Dios, tienes un trato paternal y te ha sido dado el Espíritu Santo de Dios. Pero todo tu ser ha sido afectado completamente por la santificación de Dios. Sin embargo, a partir de allí, en grado debe crecer. Un niño que tiene uno en brazos es perfecto. Los padres cuentan los deditos cuando recién nacen, perfecto, pero el desarrollo que tiene por delante, pero es perfecto en el sentido de que está completo. Asimismo nosotros, y esto nos sirve para meternos en nuestra mente y en nuestro corazón, que no hay excusas,
si hemos nacido de nuevo, si se ha ejecutado una santificación definitiva en el inicio de nuestra vida, en todo nuestro ser, el trabajo de crecimiento en cada una de las partes, aunque sea gradual, alma, mente, en nuestro cuerpo, en nuestra voluntad, en nuestras disciplinas, es algo que tiene una base y no tenemos excusa. Recordando las palabras de Maccabeus, la santificación es perfecta en sus partes, hablando de todo el ser del hombre, pero no en grados. En otras palabras, en el acto de la santificación, todo el hombre es santificado. Es decir, se rompe el dominio del pecado en toda la persona, pero en el ejercicio, la santificación es imperfecta en términos de su grado. Y recordemos lo que precisa Renihan: imperfecta no significa que la obra de la palabra y del Espíritu Santo sea defectuosa, sino que en esta vida es inconclusa, pero se debe avanzar. A continuación, el párrafo nos presenta la realidad del pecado restante en el creyente, lo que también conocemos como pecado residual o pecado remanente. Y lo presenta como la fuente del conflicto, la guerra que tenemos a lo largo de nuestra vida, a lo largo de este lado de la eternidad con el pecado. Entonces, ¿cómo empezó el párrafo? Esta santificación es completa, ya sabemos en qué sentido, en todo el hombre, aunque imperfecta en esta vida. Y continúa diciendo: todavía quedan algunos restos de corrupción en cada parte. También encontramos entonces, ya podemos entender cuando habla de parte. O sea, hemos sido completa, o sea, la santificación en todo nuestro ser, pero debemos entonces crecer en ella. Todavía quedan algunos restos de corrupción en cada parte, de donde surge una guerra continua e irreconciliable. La carne desea contra el espíritu y el espíritu contra la carne. Los textos de prueba que presenta la confesión referente a estos restos de corrupción en cada parte son Romanos 7:18. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Y los editores de la confesión también presentan el versículo 23. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. La presencia del pecado, entonces, ya no gobernante, pero sí residual o remanente en el creyente, es una realidad que es evidente por la experiencia y afirmada por la palabra de Dios. Hasta el regreso de Cristo, los creyentes experimentarán esta lucha contra el pecado. La obra de Cristo es perfecta, pero está siendo aplicada en los suyos, y recibiremos la plenitud de sus beneficios cuando el Señor regrese en gloria y su reino sea consumado plenamente. Aquí la confesión de fe, al señalar la imperfección de la santificación en esta vida, la presencia del pecado residual y la guerra continua que brota entre lo que desea esa inclinación pecaminosa de nuestro ser, aunque ya no nos gobierna, sí incide en nosotros, y la influencia santificadora del Espíritu Santo que ahora obra en nosotros, contradice la falsa enseñanza del perfeccionismo en cualquiera de sus expresiones. Cuando la confesión de fe entonces señala este aspecto de que quedan algunos restos de corrupción en cada parte, de donde surge una guerra continua e irreconciliable, está señalando o contradiciendo el perfeccionismo. ¿Qué es el perfeccionismo? Bueno, el perfeccionismo tiene diferentes expresiones a lo largo de la historia,
Pero vamos a través del comentario de David Dixon a la Confesión de Fe de Westminster, la victoria de la verdad sobre el error, vamos a ver a qué se refiere. Él hace la primera pregunta, lo siguiente, a este capítulo. ¿Es la santificación imperfecta en esta vida, habiendo algunos restos de corrupción en todas partes? ¿Cuál es la respuesta? Sí. Y pone un texto de apoyo. Primera de Juan 1:10. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Y está hablando de creyentes. Y continúa. Pues bien, no se equivocan los antinomianos y muchos de los cuáqueros que sostienen que aquellos que están justificados están perfectamente santificados. ¿Se equivocan o no se equivocan? Sí. ¿No se equivocan también los papistas, socinianos y anabautistas que sostienen lo mismo, pero difieren en la manera? Sí. ¿Por qué razones se refutan? Y dice, pero primero considere que los antinomianos defienden que la santidad más perfecta de Cristo se nos imputa y se hace nuestra sin que haya santidad inherente en nosotros ni se requiera de nosotros. Esto lo hablamos en la enseñanza anterior. Ellos confunden ¿qué? Justificación con santificación. Ellos entonces dicen, nos han sido imputadas las justicias de Cristo. Entonces, pues nosotros básicamente ya no tenemos ninguna relación con el pecado. Dios no ve pecado en nosotros y si nosotros pecamos, pues básicamente Dios ya no lo tiene en cuenta. O sea, ellos confunden la declaración legal que Dios hace cuando alguien deposita su fe en Cristo Jesús con la realidad moral. Así que ellos dicen que son perfectos, aunque en la vida, en la práctica y en la moral no lo sean. ¿Alguien podría darme un ejemplo de este tipo de perfeccionismo que se señala aquí históricamente? Es fácil. ¿Cuál? Creciendo en gracia. Creciendo en gracia. O sea, básicamente ellos dicen que no están de ninguna manera relacionados con el pecado. Ustedes ven que inclusive se tatúan un 666 aquí en la garganta, o se tatúan como en burla de que ellos pueden hacer lo que quieran, porque ya el pecado no es una realidad en sus vidas. O sea, que incluso pueden pecar, porque esa no es una realidad ya en las vidas, porque básicamente ellos están perfectos, no moralmente, sino que Dios ya no tiene en cuenta nada que signifique pecado en la vida de ellos. Y los papistas, dice él, pero los papistas, socinianos, cuáqueros y anabaptistas afirman y mantienen una perfecta santidad inherente en esta vida. Por ejemplo, en Roma consideran que hay personas que son capaces de hacer la voluntad de Dios de tal manera que incluso hay un momento donde pasan más allá de lo que Dios exige. Eso se llama obras de supererogación. Y esos son los que en Roma se conoce como los santos. Esos santos entonces han cumplido tan bien las exigencias de Dios y más allá que lo que les sobra a ellos, la iglesia lo guarda en el banco de la fe y le da a usted que le hace falta lo que ellos han hecho de más. ¿Sabían ustedes que esa es una doctrina de Roma? Obras de supererogación. Ok, y asimismo otros que empezaban a mencionar que ellos podían, por una segunda obra de gracia en sus vidas, realmente ser perfectamente santos en sus vidas. Ahora, Luis Berkhoff señala que esta gente no podía engañarse a sí mismo y lo que tenía que hacer era bajar los estándares de Dios. Básicamente, con lo que se dice en nuestra confesión, que señala que hay un pecado remanente en nuestras vidas, aún como creyentes, se refuta un perfeccionismo que básicamente ni el sentido común ni la palabra del Señor sostiene. Y él dice, ellos son refutados. ¿Por qué? Porque no hay hombre que no peque. Primera de Reyes 8:46.
Porque si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Primera de Juan 1:8. Porque muchas cosas ofendemos a todos. Santiago 3:2. Porque no hay hombre justo sobre la tierra que haga el bien y no peque. Eclesiastés 7:20. Porque todos somos como impureza y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia. Isaías 46:6. Por cierto, quiero hacer un paréntesis aquí acerca de los trapos de inmundicia. Un autor dice que nosotros cuando tocamos este texto no deberíamos hacer referencia como al aspecto repulsivo, sino más bien en el aspecto de que aún las cosas buenas que hagamos al estar manchadas de pecado, pues no tienen ningún sentido delante de Dios. Y una mujer con flujo menstrual estaba entonces en ese momento contaminada ceremonialmente para cualquier tipo de acto religioso delante de Dios. Cierro ahí ese paréntesis. 6, dice, porque el salmista ora para que Dios no entre en juicio con él, porque delante de ti, dice, nadie será justificado. Salmo 143:2. Porque nadie puede decir, he limpiado mi corazón, limpio estoy de mi pecado. Proverbios 29. Porque el apóstol se queja mucho del pecado que mora en nosotros. Romanos 7:18-23, que ya leímos. Porque los santos están obligados a buscar cada día el perdón de los pecados. Así nos enseñó a orar el Señor Jesucristo continuamente. Perdona nuestros pecados. Y porque el Señor dice, el que es santo, santifíquese todavía en Apocalipsis 22:11. Así que la Escritura de ninguna manera sostiene el perfeccionismo, y lo que hace nuestra confesión de fe es señalar que aún el creyente, al tener un remanente de pecado en sus partes, va a experimentar esta guerra. Ahora, aquí es donde la santificación en el ejercicio, o sea, en la progresión, involucra el obrar del ser humano. Berkov expresa, esencialmente es una obra de Dios, aunque en la medida en que Él emplea medios, el ser humano puede, y se espera que lo haga, puede cooperar mediante el uso adecuado de estos medios. Aquí ya estamos entonces hablando de esa santificación progresiva. En esa santificación inicial es inmediata, milagrosa, la regeneración, el nuevo corazón. Pero en esta santificación, que es imperfecta, es progresiva, el Espíritu Santo santifica. Y santifica a través de medios. Y como lo vimos en el párrafo 1, el principal medio es la palabra de Dios. Entonces Berkov señala aquí, ya que el Espíritu Santo utiliza medios, lo que se espera entonces es que nosotros cooperemos en esa santificación mediante el uso adecuado de los medios. Ustedes entienden el obrar inmediato y el obrar por medios de Dios. Un obrar inmediato es cuando Dios obra sobrenaturalmente, sin medios. Pero un obrar mediato o su providencia ordinaria es cuando Dios utiliza medios para esto. Un obrar de Dios es que Dios pone el pan sobre tu mesa. ¿Qué obrar es ese? Es un obrar mediato, providencialmente ordinario de Dios, porque tú tienes que trabajar, tienes que ganar el sustento, el agricultor tiene que sembrar, el sol tiene que salir, debe crecer, deben moler el trigo, deben hacer el pan y deben vendértelo y tú comprártelo, y cuando lo pones en la mesa dices gracias Dios porque tú pones el pan sobre la mesa. Utilizó medios. Pero cuando sucede algo sobrenatural que no es de la manera regular, entonces es inmediato, sin medios, sobrenatural. Bueno, en nuestra santificación progresiva, el Espíritu Santo nos santifica a través de medios. Y la palabra de Dios es el medio de nuestra santificación. Y si el Espíritu Santo utiliza medios, es allí donde podemos cooperar, haciendo uso de estos medios. Los medios
de gracia. Sobre esta cooperación del creyente ya vamos a hablar en el párrafo 3, pero la menciono aquí porque la confesión, al señalar los restos de corrupción en cada parte y la guerra que de allí surge, como seres racionales y morales, y en vista de que el Espíritu Santo obra en este aspecto progresivo de nuestra santificación a través de medios, pues eso nos involucra a nosotros. El énfasis de la confesión de fe, de la fe ortodoxa, es el que santifica es el Espíritu Santo. Es una obra divina. Y nosotros, en este aspecto progresivo, al Espíritu Santo usar medios, es donde debemos cooperar. Obviamente, no en el mismo sentido de la obra del Espíritu Santo, pero sí haciendo uso de esos medios que el Espíritu Santo usa para santificarnos, para crecer gradualmente en santidad. Pero volviendo a la presencia residual del pecado en el creyente y ahora a la presencia santificadora del Espíritu Santo que mora en nosotros, la confesión presenta el conflicto continuo e irreconciliable que brota allí. Dice, la carne desea contra el Espíritu y el Espíritu contra la carne. Hermanos, cuando en la Biblia se nos habla de la carne, en un contexto moral no se está hablando de la conformación de lo que somos, cuerpo y espíritu o alma, un cuerpo físico de carne y hueso. No, la carne se refiere a la naturaleza pecaminosa del hombre después de la caída en el Edén, su inclinación pecaminosa. A esto es a lo que se refiere con la carne. La inclinación pecaminosa desea contra el Espíritu, o sea, contra la voluntad de Dios que está expresada en su bendita palabra. Y el Espíritu contra los deseos pecaminosos. Esta inclinación pecaminosa que ya no es reinante en el creyente, por el acto de la santificación hecho por el Espíritu Santo en la regeneración, pues todavía incide en nosotros. Es residual, es remanente, pero incide en nosotros. Pensamos, deseamos, somos seducidos a hacer lo que es contrario a la ley moral de Dios. No se engañe en esto. Si usted piensa que ser cristiano es no experimentar esto, o usted lo malentiende, se está haciendo un grave mal. Eso brota porque el pecado hace presencia en nosotros, ya no gobernante, residualmente. Pero la presencia del Espíritu Santo, o sea, su influencia continua sobre nosotros en virtud del trato paternal de Dios hacia nosotros, obra en contraparte de esos deseos. Y esa es la razón de esta guerra continua e irreconciliable en nuestra vida. Será por el resto de nuestro caminar en este periodo de vida que estamos viviendo, hasta que muramos o si el Señor viene antes. Los textos de prueba que los editores de la confesión de fe presentan son predecibles. Gálatas 5, 16, 17 dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Pero esperé para darle la traducción de la Nueva Traducción Viviente, que es de mejor comprensión. Por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Ahora, ¿cómo guía el Espíritu Santo en la vida? Por su palabra, por su palabra. Entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. La naturaleza pecaminosa desea hacer el mal
que es precisamente lo contrario de lo que quiere el Espíritu. Y el Espíritu nos da deseos que se oponen a lo que desea la naturaleza pecaminosa. Estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí. Entonces ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones. Y esta última parte del texto es increíble. Nueva Versión Internacional también la traduce así. En otras palabras, debemos ser conscientes del pecado residual. Y debemos ser conscientes de que deseamos lo malo. Ya no gobernantemente, pero aún hay una naturaleza pecaminosa en nosotros. Tratar de cerrar los ojos a eso es un error. Debemos conocerlo. Yo sé quién soy, pero también sé lo que el Espíritu Santo de Dios ha hecho en mí, y su presencia, y su palabra, y a lo que me impulsa. Pastor, pero ¿puede más esto? ¿Ah, sí? Entonces crece más en aquello otro. No, pero es el Espíritu. Pero es que el Espíritu usa medios. El Espíritu usa medios. Pastor, tengo un problema grave con la lascivia, una inclinación, una fijación. Pastor, ¿qué hago? ¿Estudia la palabra del Señor? No, pero ¿no era mejor una liberación? O que me saque los ojos, estudia la palabra del Señor. Mira el carácter santo de Dios. Empieza a considerar lo que es la fornicación espiritualmente, y si tú realmente eres un creyente, lo que eso significaría de uniéndote a una ramera espiritualmente. Empieza a considerar lo que es romper el pacto con la mujer y lo que eso significa en el pacto con respecto a Dios. Ten presente el dolor, la vergüenza, la unidad de la iglesia, el testimonio, los de afuera. Ten presente incluso las consecuencias. Ten presente el temor de Dios. Pastor, yo pensé que se trataba tal vez de una oración por mí. Sí, se puede orar, hermanos, pero es aquí donde debemos aprovechar los medios. Y entonces, si hay una inclinación pecaminosa, que en todos la hay, pues que también haya un peso poderoso del deseo del Espíritu Santo. Pero eso no se logra con ignorancia, ni pereza, ni desidia en cuanto a tu caminar cristiano de responsabilidad. Y el segundo texto de prueba que presenta la confesión de fe es: amados, yo ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Jeffrey Smith expresa: hay lucha y conflicto en la vida cristiana. Esto no es una mala señal. Esto no es una señal de que una persona no es cristiana. Esta es una de las evidencias de que eres cristiano. Ahora, el punto es que haya conflicto, guerra continua e irreconciliable, no simplemente una voz tímida de la conciencia o un remordimiento que brota especialmente por las consecuencias que trae el pecado. John Murray expresa esto, y perdón, es una expresión, es un texto largo, pero quise registrarlo todo porque es muy valioso. Dice: si queda pecado que mora en nosotros, debe existir el conflicto que Pablo describe, por ejemplo, en Romanos 7:14. Es inútil argumentar que este conflicto no es normal. Si todavía hay pecado en cualquier grado en alguien que está habitado por el Espíritu Santo, entonces hay tensión. Sí, contradicción en el corazón de esa persona. En efecto, cuanto más santificada es la persona, cuanto más conforme a la imagen de su Salvador, tanto más debe retroceder ante toda falta de conformidad con la santidad de Dios. Cuanto más profunda sea su comprensión de la majestad de Dios, cuanto mayor sea la intensidad de su amor a Dios, cuanto más persistente sea su anhelo por alcanzar el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús,
más consciente será de la gravedad del pecado que permanece y más conmovedor será su aborrecimiento por él. Cuanto más se acerca al lugar santísimo, más comprende la pecaminosidad que es suya y debe clamar: miserable de mí. Pero hermanos, esta guerra en el creyente, por más desalentadora que sea, por el dolor y la tristeza que debe producir en un hijo de Dios cuando peca contra su Padre, va a avanzar en victoria del Espíritu Santo. Tiene un progreso que a veces puede experimentar retrocesos, sí, pero es un progreso que finalmente no será frustrado. El progreso en la gracia santificadora de Dios. De esto nos habla el párrafo 3. En esta guerra, aunque la corrupción remanente por un tiempo puede prevalecer mucho, sin embargo, a través del continuo suministro de fuerza del Espíritu Santificador de Cristo, la parte regenerada vence. Y así, los santos crecen en gracia, perfeccionando la santidad en el temor de Dios, persiguiendo una vida celestial en obediencia evangélica a todos los mandamientos que Cristo, como cabeza y rey en su palabra, les ha prescrito. James Renihan expresa sobre ese comienzo del párrafo que nos dice: en esta guerra, aunque la corrupción remanente por un tiempo pueda prevalecer mucho, encontramos una admisión honesta de que el proceso de santificación en algunos seguidores de Cristo será lento, de modo que por un tiempo la corrupción remanente parece tener la ventaja en la batalla espiritual. Y esto, hermanos, se debe entender no por responsabilidad del Espíritu Santo, falta de acción o intensidad de su obrar en nosotros, sino por nuestra causa. Y es aquí entonces donde, como lo mencioné, es importante entender nuestro papel en la santificación. Y hemos traído muchísimo a Luchito Berkov aquí porque es conciso en sus expresiones. Cuando se dice que el ser humano participa en la obra de santificación, esto no implica que el ser humano sea un agente independiente en la obra, como si fuera parcialmente la obra de Dios y parcialmente la obra del ser humano, sino meramente que Dios efectúa la obra en parte a través de la instrumentalidad del ser humano como ser racional, requiriendo de él cooperación devota e inteligente con el Espíritu. Que el ser humano debe cooperar con el Espíritu se desprende de las advertencias reiteradas contra los males, las tentaciones en la palabra de Dios, lo que implica claramente que el ser humano debe ser activo en evitar los peligros de la vida y las constantes exhortaciones a una vida santa y huir de la tentación. Estas implican que el creyente debe ser diligente en el empleo de los medios bajo su mando para la optimización moral y espiritual de su vida. Y Herman Bavinck expresa: la santificación es una obra de Dios, pero se pretende que sea una obra en la que los propios creyentes también estén activos en el poder de Dios. La primera, dice Bavinck, que es una obra de Dios, no es de ninguna manera incompatible con la segunda. Es más cierto decir que, escuchen esto, es más cierto decir que el esfuerzo de los creyentes en trabajar por su propia santificación solo es posible por el hecho de que es una obra de Dios que Él cumple en ellos. Ciertamente la gracia, lejos de borrar la naturaleza, la restaura.
En la medida en que el hombre, a causa del pecado, carecía de deseo y la capacidad de caminar por los caminos del Señor, Él, en virtud de la recreación que opera en nosotros, está de nuevo inclinado y equipado, al menos en principio, para vivir rectamente, no solo en algunos, sino en todos los mandamientos de Dios. Cuando Dios penetra en el interior del ser humano, con la poderosa operación del Espíritu regenerador, abre el corazón que está cerrado, suaviza el que está duro y circuncida el que está incircunciso. Él implanta nuevas potencialidades en la voluntad y hace que la voluntad que estaba muerta vuelva a vivir. La voluntad que era mala se convierta en buena y la voluntad que no quería obedecer elija sus caminos y la voluntad que era rebelde sea obediente. Él mueve y fortalece esa voluntad de tal manera que como un buen árbol da buenos frutos, así también puede dar buenas obras. Hermanos, Dios ha obrado en nosotros dándonos vida en Cristo Jesús. Esa vida en el Espíritu donde el poder gobernante del pecado ha sido destruido. En nosotros se ha obrado una santificación definitiva. Se nos ha dado un nuevo corazón y la presencia del Espíritu Santo que nos santifica más y más. Pero ese ejercicio de la santificación que progresa es ejecutado por el Espíritu Santo a través de medios. Y es allí donde estamos involucrados y es allí donde está nuestra responsabilidad y es allí donde frecuentemente fallamos. De allí que en ocasiones la corrupción remanente y sus deseos sean los que prevalezcan y a veces prevalecen mucho. Pero como también lo afirma la confesión, eso es temporal, no una constante. El hecho de que prevalezca mucho, como dice la confesión de fe. De allí que la práctica continuada del pecado es incompatible con un regenerado. Se entiende que como el desarrollo del ser humano, el creyente también tiene un desarrollo en su madurez espiritual. Y esto involucra su santidad. Un recién convertido, un niño en Cristo, está iniciando su desarrollo. De allí que la corrupción remanente sea fuerte. Pero lo que se espera es que con la vivificación continua del Espíritu Santo y el uso de todos los medios de gracia que le suministra el Espíritu Santo, haga uso de ellos y mortifique, haga morir esos deseos pecaminosos y se ejercite en la piedad, en lo que agrada a Dios, en los deseos del Espíritu. Igual, ya sea un niño en Cristo o un creyente maduro, la guerra será continua e irreconciliable, pero será una guerra en que el progreso vencerá. Sin embargo, a través del continuo suministro de fuerza del Espíritu Santificador de Cristo, la parte regenerada vence. James Renihan expresa: el Señor siempre completa su propósito en la vida de sus santos. Ya en el párrafo 2 se ha afirmado que la santificación es incompleta en esta vida, pero eso no niega su triunfo. El creyente diligente, piadoso y temeroso de Dios disfrutará de las bendiciones de una vida en creciente santidad, aunque siempre experimentará la lucha en sus miembros. Como resultado del suministro continuo de la fuerza que nos da el Espíritu Santo, a menos que seamos negligentes, perezosos, irresponsables en el deber de mortificar el pecado, de ser vigilantes y dispuestos a obedecer al Señor, el creyente, sin lugar a dudas, es el proceso natural de Dios en su obra en nosotros. El creyente crecerá en santidad. No admitamos otra cosa. Vivimos tiempos sumamente peligrosos.
Estamos siendo forzados a aceptar que se puede vivir un cristianismo intelectual y de profesión de fe vacía. Pastor, yo tengo mis luchas. Claro, míralo. Hasta nuestra confesión de fe lo expresa con claridad. Pero es que tengo deseos. Por supuesto. Pero también hay deseos santos por la presencia del Espíritu Santo. Y es una batalla continua. Y aunque puedan prevalecer fuerte por un tiempo, el suministro continuo de la fuerza del Espíritu Santo por sus medios prevalecerá y vencerá. Hermanos, eso es lo que debe ser. Pero ¿por qué entonces esto no está sucediendo en tu vida? Es tu responsabilidad. Negligencia, pereza, falta de determinación. Te fuiste acostumbrando, fuiste cediendo, fuiste negociando. Hermanos, y aunque es duro, es bueno. ¿En qué sentido? De que puede ser corregido. Puede ser corregido. Si el Espíritu Santo habita en ti y presentas delante del Señor esa consideración, no lo he hecho bien. Con la asistencia del Espíritu Santo retomas la buena senda y puedes experimentar las bendiciones de una vida en creciente santidad. Miren, hermanos, usted puede perder el empleo, se pueden presentar circunstancias difíciles en su vida, todo lo que sea, pero usted está bien con Dios. Usted está caminando bien en el Señor y eso se expresa en las cosas que rodea su vida. La perspectiva es totalmente distinta. Usted puede estar triunfando en todo en su vida en este momento y usted no está bien con el Señor. No hay paz. No hay paz. No hay tranquilidad. Hay zozobra. Siempre vas a tratar de buscar otras cosas y no. Solo el Señor. Así termina nuestro párrafo 3. Y así los santos crecen en santidad, perfeccionando la santidad, crecen en gracia, perfeccionando la santidad en el temor de Dios, persiguiendo una vida celestial en obediencia evangélica a todos los mandamientos que Cristo como cabeza y rey en su palabra les ha prescrito. Así los santos crecen en gracia, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. El temor de Dios es el principio de la sabiduría. Los creyentes somos impulsados primariamente por el amor a Dios, sin lugar a dudas. Ante su gracia y misericordia en Cristo Jesús, nosotros somos impulsados a buscar agradarle, hacer su voluntad, adorándole y buscando darle gloria en lo que hacemos ante esta salvación tan grande que nos ha dado. Pero el temor a Él, no perdiendo a la vista su santidad y rectitud, siempre deben estar presentes. De hecho, su disciplina es una manifestación de su amor hacia nosotros como hijos. Y pensar en su disciplina es algo, en la disciplina divina hacia nosotros es algo que no debemos perder de vista. Es un poderoso disuasivo. Creemos en la santidad teniendo temor de Dios, persiguiendo una vida celestial en obediencia evangélica a todos los mandamientos que Cristo como cabeza y rey en su palabra les ha prescrito. Nada de esto está en Westminster. Solamente lo tiene la confesión de fe nuestra. James Renihan comenta que esta es una cláusula extraída de la primera confesión de fe de Londres y que aboga por la participación por parte del creyente en la obra de santificación y su responsabilidad. Por eso, hermanos, reformados, sí, pero bautistas reformados, hay más celo en el Señor. Y es un entendimiento que brota de la palabra del Señor por la eclesiología y por otros asuntos, pero que finalmente se distingue. Son nuestros estándares.
persiguiendo una vida celestial en obediencia evangélica a los mandamientos que Cristo como cabeza y rey en su palabra les ha prescrito. Y terminamos con esto. ¿Qué es la obediencia evangélica? Este es un lenguaje que comúnmente usted se va a encontrar en los escritos de los puritanos, pero es un concepto que rara vez se habla en la actualidad. ¿Qué significa el término obediencia evangélica? Persiguiendo una vida celestial, o sea, las cosas de arriba, una vida espiritual, en obediencia evangélica a todos los mandamientos. ¿Qué es la obediencia evangélica? Es la obediencia que surge de la fe en el Evangelio en oposición a una obediencia legal que busca obtener la salvación como recompensa de nuestros esfuerzos. 1. 2. Es la obediencia que surge de un corazón regenerado y por lo tanto está marcada por el deseo sincero de honrar y glorificar a Dios y a nuestro Salvador Jesucristo. Y 3. Es una obediencia que aunque no es perfecta, tampoco se satisface con nada menos que la obediencia a todos los mandatos de Dios. Esta es la obediencia evangélica. Entonces, obedecer los mandatos de Cristo, que es nuestro Rey, pero no como quien está tratando de cumplirlo legalistamente para obtener salvación, sino como una respuesta en gratitud. Una obediencia que brota de un corazón regenerado porque anhelamos glorificar a Dios con nuestra vida. Una obediencia que no es perfecta, pero aunque no sea perfecta, no se satisface. Queremos agradar a Dios en todos los aspectos de nuestra vida. Esa es una obediencia evangélica.